Yo anhelo que cada uno de nosotros, al contemplar la gracia de Dios, valoremos la gracia de Dios, pero también eso nos lleve a una respuesta correcta, es decir, una vida de adoración y de devoción al Señor. Y quiero que recordemos algunas verdades que hemos estado meditando en ellas en las últimas 2 semanas, que como lo mencioné, si bien es cierto, surgen o pareciera que surgen en el contexto de la Reforma Protestante, la cual acaba de cumplir 507 años, el 31 de octubre, pareciera o pudiéramos pensar que surgen ahí, pero en realidad estas doctrinas, hermanos, son doctrinas bíblicas que encontramos en la Escritura y que Dios en su gracia obró a través de la Reforma para recuperar estas verdades doctrinales que son el corazón en realidad del cristianismo. Lo que estamos viendo no son doctrinas secundarias, es el corazón del cristianismo. Es lo que distingue a la verdadera iglesia de iglesias falsas. Estas doctrinas, como por ejemplo la doctrina de la depravación total, si usted recuerda, la depravación total es una doctrina que nos recuerda que la naturaleza humana está corrompida por el pecado, está corrupta, y sin la intervención de Dios, el hombre es incapaz de buscar a Dios por sí mismo o de creer en el Evangelio por sí mismo. ¿Por qué? Porque el hombre está totalmente depravado, porque está muerto. Es decir, que el pecado ha afectado no partes del ser humano, lo afectó totalmente, afectando su mente, su voluntad, sus deseos. Y por eso Dios en su gracia envió, así como la muerte entró por un hombre, por Adán, y por la muerte pasó a todos, por cuanto todos pecaron, de igual manera Dios en su gracia mandó al postrer Adán, que en su condición de hombre, para representar a la humanidad y para que el hombre pudiera ser declarado justo por la obra de Cristo, no por obras, sino por la gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Y eso nos lleva a un segundo aspecto. Si es Dios quien obra, si es Dios quien llama, si es Dios quien salva, ¿a quiénes salvó? Y eso nos lleva a la segunda doctrina y es la elección incondicional. Dios elige soberanamente a quienes serán salvos. No es en base a lo que el hombre pueda hacer, no es aquellos que están dispuestos a responder a la gracia de Dios con su voluntad, sino a los que Él escoge soberanamente, manifestando su gracia conforme a sus propósitos. Los que serán declarados justos por la fe en Cristo Jesús reciben una nueva naturaleza que les permite creer. Pero es sobre la base de los que son elegidos. Y esa elección es una elección incondicional, porque nada podemos hacer para ser escogidos por Dios. No hay nada que podamos aportar nosotros a Dios que lleve a que Dios diga, voy a preferir a este y no a este, porque a este veo que me va a aportar. Es por pura gracia, hermanos. El hombre está muerto producto del pecado, está destituido de la gloria de Dios y Dios escoge soberanamente a los que van a ser sus hijos. Y eso fue lo que aprendíamos el domingo anterior en la doctrina de la elección incondicional de Dios. Dios muestra su gloria al mostrar su santidad. ¿Por qué la gracia de Dios es gloriosa? Porque hemos puesto a esta serie la gloriosa gracia, porque la gracia de Dios manifiesta la gloria de Dios y recuerde que la gloria de Dios es la suma de los atributos de Dios. Dios es santo y Él no puede, no quiere relacionarse con pecadores. Dios es justo y por lo tanto Dios no puede y no quiere tener por inocente a aquel que es culpable. Y los seres humanos somos culpables por nuestro pecado. Pero también Dios es soberano, por lo tanto, Él en su voluntad es el que toma la iniciativa y decide a qué hombre salvar, eligiéndolos para ser hechos hijos suyos. Y el punto es, hermanos, si el hombre está muerto, si Dios es un Dios santo y justo, pero quiere relacionarse con los seres humanos que son pecadores y que son culpables, ¿cómo podemos resolver eso? Y la respuesta es por medio de Cristo Jesús, por medio de su Hijo. Y es lo que vamos a hablar en esta mañana. Cristo tomó nuestro lugar
para que Dios hiciera su justicia, para que la ira santa de Dios cayera y el pecado de los seres humanos fuera condenado justamente. La paga del pecado es muerte. Hubo uno que tomó nuestro lugar para morir en nuestro lugar y así que nuestros pecados fueran perdonados, que fuéramos justificados delante de Él y entonces ser reconciliados con Dios, y todo por su gracia. Hermanos, en el tiempo de la Reforma, como lo he mencionado antes, las controversias que dan origen al recuperar estas doctrinas y a ordenarlas y a enseñarlas de nuevo a la iglesia, se dan por esa controversia entre los discípulos de Jacobo Arminio, lo que se conoce como el arminianismo. ¿Y qué es lo que se estaba enseñando que en relación al tema de esta mañana? Bueno, había una controversia, además de las dos anteriores que hemos visto las semanas pasadas, hay una controversia más, y es que se estaba enseñando que la muerte de Cristo en la cruz era para todos los seres humanos. Jesús murió por todos los hombres, en toda la historia, de toda la humanidad. Y a eso se le conoce como expiación universal. ¿Y dónde está la controversia? Bueno, que la controversia es que el testimonio bíblico nos muestra que Dios murió, pero por personas específicas, no por toda la humanidad. Antes de empezar con el tema de esta mañana, que el título del sermón en esta mañana es La gracia en la expiación limitada, vamos a estar hablando de la expiación. Pero quisiera comenzar explicando qué es la expiación, rápidamente. La expiación, ¿qué es? Es el hecho de que Cristo pagó por los pecados. En el Antiguo Testamento habían sacrificios expiatorios. Es decir, como la paga del pecado es muerte, había que derramar sangre para limpiar los pecados. Pero Dios estableció un sistema en el cual el pueblo de Dios podía expiar sus pecados ser perdonados, ser limpiados de la maldad y del pecado a través del derramamiento de sangre de cordero, ¿se recuerda? El derramamiento de sangre era un medio para limpieza de pecados y perdón de pecados. Pero Cristo Jesús fue el sacrificio perfecto. Él es el cordero sin mancha. Él es más grande que esos sacrificios. ¿Por qué? Porque esos sacrificios tenían que ser constantes. Pero el sacrificio de Cristo es una vez y para siempre. La expiación, hermanos, entonces es el sacrificio de Cristo en la cruz que pagó el precio por el pecado y restauró precisamente la relación entre Dios y los hombres. Porque lo que nos separa de Dios es el pecado. Esto implica la sustitución, es decir, que Cristo tomó nuestro lugar, implica lo que se conoce como la propiciación. ¿Qué es la propiciación? En palabras sencillas, es que hay un acto que apacigua la ira justa de Dios contra el pecado, pero por medio del sacrificio adecuado. Hay una propiciación. Cristo es propicio en ese sacrificio. Dios exigía que el cordero no tuviera tacha, ni mancha, ni ningún defecto. Pues Cristo es propicio por eso, porque Él cumplió perfectamente su justicia, la justicia de Dios, y obedeció perfectamente, no había pecado en Él. Está implícita la redención. ¿Y qué es la redención? Es el precio que se paga para liberar a los hombres de la esclavitud del pecado y de la muerte. Y por lo tanto la expiación implica la reconciliación. Hermanos, si no perdón, yo sé que quizás están diciendo, pastor, pero usted quizás se confundió, no estamos en viernes, esto no es un estudio bíblico. Pero hermanos, es necesario comprender, porque si no comprendemos lo que implica la expiación, eso nos afecta al entendimiento de la expiación y a la controversia que queremos resolver en esta mañana. Dicho en una sola frase, la expiación es el sacrificio de Cristo mediante el cual llevó el castigo por el pecado en lugar de los seres humanos, satisfaciendo la justicia de Dios y asegurando la salvación de los creyentes. Ahora, volviendo a la controversia, ¿cuál era la controversia?
Hermanos, la controversia era que la expiación de Cristo era universal. Es decir, Cristo murió por todos los seres humanos, pero solo es aplicable a aquellos que voluntariamente decidan recibir ese regalo. Y esto es una controversia que no es algo sin importancia, es sumamente importante. Es sumamente importante comprender si la salvación, si el sacrificio de Cristo era eficaz para todos los hombres, para un grupo de hombres, y si es para un grupo de hombres, es para los que voluntariamente escogen recibir esa expiación, o para aquellos que Dios escogió en su soberana voluntad. ¿A favor de quién murió Cristo? Esa es la pregunta, hermanos. De hecho, todos los creyentes creemos que Cristo murió en una cruz. Por eso somos cristianos. Creemos que la salvación viene de Cristo en ese sacrificio en la cruz, pero la pregunta es, ¿quiénes son por los que Cristo murió? Y vamos a ver en la gloriosa gracia de Dios la manifestación de su gracia gloriosa en la expiación limitada, o como muchos teólogos le llaman, y yo en lo personal me inclino más en llamarle así, la expiación eficaz. Cristo murió eficazmente para salvar a los elegidos, es decir, que ese sacrificio fue suficiente para la humanidad, pero es aplicable específicamente para aquellos que Dios ha elegido. Hermanos, yo espero que al contemplar la gloriosa gracia de Dios en la expiación eficaz, eso nos lleve a adorar a Dios por su gloriosa gracia al enviar a Cristo para darnos vida eterna. Y quizás mi objetivo es, al igual que en el resto de las semanas que nos lleva esta serie, es convencerte de glorificar a Dios, de honrar a Dios, de adorar a Dios por su gracia. Cada uno de estos aspectos apuntan a la gloriosa gracia de Dios y nuestra respuesta debe de ser adoración a Él. Y mi primer punto en esta mañana, habiendo concluido esta introducción, que Cristo da la vida por los elegidos. La Biblia nos da testimonio que la muerte de Cristo fue eficaz en su propósito, pues salvará a todos, absolutamente todos, los que el Padre escogió. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Cristo no vuelve? ¿Te has preguntado eso? ¿Cuántos de nosotros anhelamos que Cristo vuelva? ¿Y cuántos de nosotros nos hemos preguntado, pero ¿y por qué no viene? ¿Por qué no se apura? De hecho, Pedro contesta esa pregunta. Si usted sus hijos están en una edad que están en la escuela dominical, pregúntenle a ellos. El versículo que ellos tienen que memorizar se da la respuesta, no se las voy a dar. No todos tienen sus hijos en la escuela dominical, ¿verdad? Por amor a ustedes lo voy a decir. Es que no es que Él se tarde en su promesa, sino que por amor a los elegidos, Él no viene. Porque Él no quiere que los elegidos se pierdan. Hermanos, si Cristo no ha venido, significa que todavía hoy hay elegidos allá afuera que todavía no conocen a Cristo. Y esa es la razón por la que Él no ha venido. La pregunta es, ¿la Biblia respalda esto? Y yo quiero animarle a que entendamos correctamente esta doctrina. Lo que esta doctrina no está diciendo es que no creamos que el sacrificio de Cristo sea suficiente para expiar todos los pecados de toda la humanidad. El sacrificio de Cristo es tal que tiene la capacidad de perdonar todos los pecados de todos los seres humanos en toda la historia de la humanidad. Pero lo que sí creemos, hermanos, es que es eficiente solo para los escogidos. Y quiero demostrarte bíblicamente esta verdad. Y es importante entender bíblicamente esta verdad. Jesús entregó su vida no por todo el mundo. Jesús entregó su vida por los suyos, por sus ovejas. Él es el buen pastor.
La expiación no es una obra de redención potencial. Es que el que Cristo muriera en una cruz no es una obra de redención potencial, que tenga el potencial, pero que no sea real. Porque lo que estaríamos diciendo ahí, y quiero convencerte bíblicamente de esto, es dos cosas. En primer lugar, que Jesús derramó su sangre sin propósito. Porque si no, todos van a creer y Jesús derramó su sangre por todos, significa que parte de ese sacrificio fue sin propósito. Y en segundo lugar, es que lo que está en juego en esta doctrina, hermanos, es entender la soberanía de Dios, la voluntad de Dios. Y quiero desarrollar esas ideas. En primer lugar, quiero que veamos cómo la Biblia nos muestra que Jesús murió por los elegidos. Y Jesús mismo enseñó esto. El propósito de la salvación es un propósito eterno y es un propósito seguro en su cumplimiento. ¿Por qué? Porque no depende de las circunstancias, no depende de la voluntad de hombres, no depende de carne ni de voluntad humana, sino de Dios. Por lo tanto, tenemos la certeza de que la salvación nadie puede estorbarla. Si Dios lo decidió, Dios lo hará. Pero el tema es, ¿por quién murió Jesús? La pregunta es, ¿por quién murió Jesús? Dejemos que Jesús nos conteste. Acompáñeme y vamos a leer. Y quiero decirle que lo que vamos a ver hoy, esta doctrina de la expiación eficaz, quiero abordarla desde el Evangelio de Juan. Vamos a tomar como base algunas partes del Evangelio de Juan y nos vamos a dar cuenta cómo el Evangelio de Juan testifica que la expiación de Cristo es una expiación eficaz, por lo tanto es una expiación que es por sus elegidos. Juan capítulo 10, vamos a leer del versículo 14 al 18. Búsquelo, hermano, en su Biblia. Vamos a estar ahí en el Evangelio de Juan. Mantenga su Biblia en el Evangelio de Juan. Probablemente leamos algunos otros textos, pero manténgase en el Evangelio de Juan. ¿Lo tenemos? Juan 10, vamos a leer del versículo 14 al 18. Sígame en la lectura. Jesús está hablando en este texto. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y a estas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús es el buen pastor, hermanos. Cuando usted lee el Salmo 23, Jesús es ese pastor. Él es el buen pastor. ¿Sabe que el contexto de esta idea tiene que ver con... Si usted lee el contexto anterior, se va a dar cuenta que Jesús habla de los pastores que son asalariados. Recuerde que en ese tiempo había una profesión de pastorear ovejas. Y habían dos opciones: o la persona pastoreaba sus propias ovejas con su familia, o contrataba a alguien para que pastoreara las ovejas. Pero un buen pastor, una de las características de un buen pastor es que conoce a sus ovejas. Y las ovejas conocen su voz. Y es lo que Jesús está diciendo. Él no es un asalariado, él no trabaja o cuida las ovejas como un medio para obtener dinero. Porque esas personas no cuidarían igual a aquel que las ovejas son de él. Jesús dice, yo soy el buen pastor, y está hablando de una relación con las ovejas. Porque los pastores generaban una relación con sus ovejas. Pasaban mucho tiempo con ellas. Algunos hasta tenían la costumbre de ponerles nombres y cuidarlas.
y las identificaban. Y las ovejas identificaban a su pastor. Por esa cercanía, por esa relación. Y si usted lo nota, en el versículo 15 hace una analogía. Dice, yo soy el buen pastor que conozco mis ovejas. ¿Y todas las ovejas le conocen? ¿Qué dice el texto? Las mías me conocen. Las de otro rebaño no sé. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y mis ovejas me conocen. Es decir, que Él tiene unas ovejas específicas. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Hace una analogía entre la relación con el Padre, de cómo Jesús conoce al Padre y el Padre le conoce a Él. De la misma manera, Él conoce a sus ovejas y sus ovejas le conocen a Él. Pero también Él es el buen pastor. ¿Por qué? Porque va a dar la vida por sus ovejas. Hermanos, y sus ovejas no solamente eran los discípulos de ese momento. Sus ovejas no solamente eran los judíos. Y Jesús anuncia que los gentiles, del pueblo de los gentiles, también tiene ovejas. No lo dice de forma explícita, pero sí de forma implícita. Mire el versículo 16. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y esas también me es necesario traerlas. Y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. ¿Cómo sabemos que esas otras ovejas son suyas? Porque van a oír su voz. Y Él ya dijo que sus ovejas son las que escuchan su voz. Por la relación que Él tiene. ¿Vamos bien? Y mire lo que dice a continuación. Pero por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que la doy de mi propia cuenta. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él es el buen pastor que da la vida por las ovejas. Y Jesús sabe que el Padre le ama porque Él está dispuesto a dar su vida. La muerte de Cristo en la cruz no es algo circunstancial que se sale de la esfera del control de Cristo. Hubo un motín que nadie pudo detener y que terminó trágicamente en la muerte de Cristo en la cruz. Hermanos, eso no es así. Jesús es Señor sobre todas las cosas. A Él nadie le quita la vida. Él voluntariamente la dio. Y lo que le motivó a dar su vida no solamente es el amor a los escogidos, a sus ovejas, sino, mire lo que dice el versículo final, en la parte final del que leímos, el versículo 18. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo, hablando de su vida. Este mandamiento recibí hace algunas semanas yo le hacía la pregunta, ¿es justo que Jesús muriera en una cruz? La respuesta es sí. Porque lo que hizo que Jesús fuera a la cruz es la voluntad del Padre. Y el Padre es justo. Es la voluntad del Padre la que hace que Jesús, siendo el buen pastor, dé su vida por las ovejas. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. ¿Por qué? Porque este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús muere por sus ovejas, por su rebaño. No por todas las ovejas que existen. Él es el buen pastor y da la vida por sus ovejas. Y esto lo corrobora más adelante. ¿En qué texto estamos, hermanos? Juan capítulo 10. Si usted me acompaña a Juan capítulo 17 en la oración sumo sacerdotal, versículo 1 y 2. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a los que tú le has dado. Alguien podría decir, pero aquí está diciendo Jesús que tiene autoridad sobre todo ser humano. Eso pareciera ser que Él está diciendo que Él va a salvar a todos los seres humanos. Pero no dice eso. Pareciera que dice eso,
Pero no dice eso, porque a continuación dice, para que dé vida eterna, ¿a quiénes? A los que tú le has dado. Es decir, que de todo ese mundo al que él podría, hay un grupo, el que él ha recibido. Y mire lo que dice a continuación en el versículo, vamos a saltarnos el 3, veamos el 4. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Ahora glorifícame tu Padre junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste. Y han guardado tu palabra y ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti. Porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me has dado, porque son. Jesús está pidiéndole al Padre que le glorifique por el que ha terminado su obra. Recuerde que parte de la obra de Cristo era morir en la cruz. La obra de Cristo no estaría completa si Él no muere y resucita. Y aquí, aunque no había pasado, Jesús lo da por hecho, que eso iba a pasar. Y vemos entonces que en ese contexto Jesús manifestó, le está diciendo que ha terminado la obra y parte de la obra es dar a conocer el nombre de Dios a los hombres. Pero a Jesús le interesaba todo el mundo. Jesús le dice a los hombres que del mundo me diste. Jesús tenía claro que sus ovejas no eran todo el mundo. ¿Se recuerdan cuando Jesús fue acusado de canibalismo? Que él empezó a enseñar que era necesario que comieran de su carne y de su sangre. Y algunos discípulos se escandalizaron y se fueron. Y sus discípulos más cercanos, hablando de esto, Jesús les dice, ¿y ustedes se quieren ir también? Porque Jesús tenía claro que no todo el mundo eran sus ovejas. Jesús tenía claro que aquellos que eran sus ovejas iban a escuchar su voz y le iban a seguir. Porque iban a saber que Él era su pastor. No le llama la atención que Jesús jamás anduvo rogando a nadie. Y saben que eso no es por arrogancia, es sometimiento a la voluntad del Padre. Porque Jesús sabía que de el mundo Dios había escogido a algunos. Hermanos, entender esto nos ayuda a entender mejor versículos como Juan 3:16. Estamos en Juan, ¿verdad? Juan 3:16. Todos nos lo sabemos de memoria. ¿Se recuerda? ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios, ya ve, pastor, al mundo. ¿Pero qué dice después? No hay una condición para que todo aquel que en Él crea, es decir, del mundo, habrán algunos que creerán en Él. Habrán otros que no creerán en Él. Y por los que crean en Él es que Jesús vino a morir en una cruz. Jesús está pidiendo por ellos. A mí me impacta saber esto, hermanos. Versículo 8, porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti, creyeron que tú me enviaste. Y Jesús dice, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Del mundo mundial, el Padre le ha dado a Jesús algunos. Y por eso Él está pidiendo. Por eso Él está rogando. Hermanos, cuando nosotros vemos la expiación, cuando vemos que Cristo murió en una cruz, lo hace siempre la Biblia, habla de personas en específico. No es vago en decir por cualquiera, por el que quiera, por el que... Es que no es que el que quiere ni el que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y quiero darle nada más algunos textos.
Cristo se dio a sí mismo por sus amigos, Juan 15:13. Cristo se dio a sí mismo por su pueblo, Mateo 1:21. Cristo se dio a sí mismo por sus ovejas, lo acabamos de leer, Juan 10:15. Cristo se dio a sí mismo por la iglesia, su iglesia, Efesios 5:23-26, Hechos 20:28. Cristo se dio a sí mismo por muchos. Cristo se dio a sí mismo por nosotros. Cristo se dio a sí mismo por mí. Hermanos, los escogidos de Dios, Dios proveyó lo necesario para que en esos escogidos se cumpla el propósito. Dios no va a escoger a algunos para que este propósito no se cumpla en ellos. Dios escogió a algunos para ser constituidos hijos suyos. ¿Se recuerda la semana pasada? Nos predestinó para ser hechos hijos suyos. Y para que eso pasara, hermanos, Cristo tuvo que venir, tomar forma de hombre, morir en una cruz y resucitar al tercer día por sus escogidos. Pero entonces, entendiendo que Cristo murió por los escogidos, el segundo punto en esta mañana es: en Cristo tenemos vida por la voluntad del Padre. ¿Saben qué motivó la motivación primaria de Jesús para morir en la cruz? Muchas veces nosotros decimos por amor a mí. Y es obvio, Dios manifestó su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo nos ama sin lugar a dudas. Pero ¿saben cuál era el motor de Jesús? ¿Saben cuál era la motivación de Jesús? De, a pesar de no querer recibir esa copa de juicio, aceptarla. ¿Se recuerdan en la tentación? Padre, si es posible, pasa de mí. Y se estaba refiriendo a su muerte en la cruz. Pero que se haga tú. Jesús murió en una cruz por obediencia al Padre, por el cumplimiento de los propósitos de Dios, por ese plan eterno de redención, porque a los que Él escogió antes de la fundación del mundo, también los predestinó para ser hechos hijos suyos. Y para eso el Mesías tenía que venir, tomar forma de hombre, el Hijo de Dios, y morir en una cruz. Y Jesús mismo nos enseña esta verdad, y vamos a ir a Juan capítulo 6. Rápidamente el contexto de este pasaje, de lo que vamos a leer en este pasaje, es el contexto inmediato anterior. Jesús había hecho señales sanando personas y se había dado el milagro de la alimentación de los 5,000 hombres. ¿Se recuerdan? Con los panes y los peces. Eso es lo que está antes de lo que vamos a leer. Es el contexto. A raíz de eso, mucha gente siguió a Jesús o seguía a Jesús y lo iban siguiendo de ciudad en ciudad, iban detrás de él. Y lo que vamos a leer es en consecuencia de esto. Porque le preguntan, lo venían siguiendo en 2 ciudades, no lo encontraron y cuando le encuentran le preguntan a Jesús, ¿qué te habías hecho? Versículo 26. Y Jesús le respondió y dijo, en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Qué duro, ¿verdad? Ustedes, multitud, me siguen porque quieren comer, porque les gustó saciarse, porque quieren que les vuelva a dar de comer. En pocas palabras les dijo interesados, pero les hace una exhortación amorosa. Trabajad, porque era un trabajo el seguirle. Hermanos, no es como hoy que uno agarra el carro y se mueve a una ciudad. Caminaban para llegar a las ciudades, tenían que tomar barcos. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Y dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces?
Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. ¿Ven la exhortación? No me sigan por la comida, que se sacian en un ratito y al rato tienen hambre. No se dan cuenta que ustedes están buscando un pan de esa forma y tienen enfrente al pan caído del cielo que da vida y es vida eterna. No busquen las cosas pasajeras, sino el alimento espiritual que es eterno. No busquen lo que yo les puedo dar de este mundo, mejor busquen lo que nadie más puede darles, que es la vida eterna, y yo soy el pan que puede proveerles vida eterna. Hermanos, es interesante que ellos estén pidiendo señales. Si usted ve el contexto, había sanado enfermos. Ellos mismos habían comido de un milagro que era una señal, pero aún así le piden señales. Y ponen como un ejemplo, déjame Jesús, te voy a dar un ejemplo, ¿a qué me refiero? ¿Qué señal nos vas a dar para que yo te pueda creer? Tú decís que sos el pan de vida, ok, dame una señal para creerte, te voy a dar un ejemplo. Nuestros padres recibieron el pan caído del cielo. Comprobanos pues, no te creo, convénceme. Hermanos, es que no es las señales las que los van a convencer. Es el Padre el que los tiene que convencer. Es el Padre el que les tiene que dar el don de la fe para que ellos puedan creer. Ponen como ejemplo el maná en el desierto y Jesús les dice, momento. Quiero hacerles una pequeña corrección. De hecho, ellos están citando Éxodo 16:4. Es un texto que ya estudiamos en la serie de Éxodo. Es un texto donde Dios anuncia que Él haría caer pan del cielo para alimentar al pueblo en el desierto y que no murieran. Y Jesús les dice, no fue Moisés el que les trajo ese pan. ¿Quién fue? Mi Padre. Fue mi Padre el que alimentó haciendo caer el pan del cielo. Y es mi Padre el que hoy en día ha enviado al verdadero pan del cielo para que ustedes comiendo de él no tengan hambre ni sed jamás. Hermanos, Jesús vino porque el Padre lo envió. Síganme, acompáñenme en la lectura, versículo 34. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Ya me convenciste, dame de este pan. ¿Dónde lo andás? Quiero ver. Y el de los discípulos en sus bolsas anda de este pan. Dame de ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, el problema no era la falta de señales. El problema es su duro corazón, su necio corazón entenebrecido que no creía a pesar de las señales. Versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que viene a mí, de ningún modo lo echo fuera. Hermanos, ¿quién tiene la decisión? ¿El hombre? ¿Jesús? ¿O el Padre? Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad. Jesús vino al mundo a hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre era salvar a los elegidos, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió. ¿Cuál es la voluntad del que le envió? Versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y a qué fue enviado Jesús? Jesús en la eternidad se tomó un descanso y vino al mundo a pasar unas vacaciones. Hermanos, si queremos resumir por qué Jesús vino al mundo,
La Biblia dice varias razones, pero podemos todas agruparlas en una sola. Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre. Y parte de la voluntad de su Padre es dar vida a los elegidos. Versículo 39, y esta es la voluntad del que me envió. Fíjense, ¿cuál es la voluntad del Padre por la que Jesús ha sido enviado? Que todo el que me ha dado, yo no pierda nada, sino que le resucite en el día final. Esa es la voluntad del Padre. Que las ovejas que recibió del Padre no se pierda ninguna. Y vuelve a afirmar, versículo 40, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Qué hermoso es saber esto, hermanos. Teniendo esto en mente, ¿cómo toma sentido? El reconocer que Dios ha escogido, Dios ha predestinado a los que son sus hijos. Dios envió a Jesús a morir por ellos para salvarlos y hacerlos sus hijos. Y la voluntad del Padre nadie puede frustrarla. Nuestros pecados han sido perdonados en Cristo Jesús. Tenemos la certeza de que nadie ni nada nos podrá separar del amor de Dios en... ¿Cómo toma tanta fuerza ese texto cuando reconocemos esta verdad? Porque nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios en Cristo. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. Hermanos, ni nuestro propio pecado. Nada nos podrá separar. Donde abundó el pecado, sobreabundó su gracia. Ese no es un llamado a libertinaje, hermanos. Ese es el reconocimiento que no hay un pecado tan grande, que si Él te escogió por gracia, y Él envió a su Hijo a morir por ti en una cruz para que tú puedas ser su hijo, no hay un pecado tan grande que invalide su perdón, su gracia y su misericordia para tu vida. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Es que nuestra pecaminosidad es tan mala y terrible. Claro que lo es. Y es precisamente por eso que el justo vino a morir por los injustos. Tú quieres comprender la gravedad de tu pecado. Entiende que el Hijo de Dios, que no tenía pecado, vino al mundo tomando forma de hombre, lo cual era humillante en su naturaleza, para servir a pecadores, a sus enemigos. Y en esa condición Él entregó su vida para que hoy tú y yo podamos estar delante de un Dios santo, santo, santo y llamarle Padre nuestro. Yo quiero pedirle si hay alguien en esta mañana que ha pensado, ha contemplado la idea de que su salvación depende de una práctica religiosa, que puede presentarse justo delante de Dios por alguna obra o obras. Hoy es un día para reconocer que eso no es verdad. Hoy es un día para reconocer que tú necesitas que alguien tomara tu lugar para que la justicia de Dios, para que la ira de Dios, para que el castigo que tú merecías cayera sobre él y que él a cambio te diera su justicia. Y que tú entonces con la justicia del justo puedas presentarte delante de Dios y ser aceptado por Él. Que cuando tú te encuentres con el Padre y te diga, ¿y tú por qué estás aquí? Tú puedas decirle, no es por mí, es por tu Hijo que yo estoy aquí. No es por mi sangre, es por su sangre. Es por el perdón que Él logró por mí que yo estoy aquí. Hermanos, eso lo decimos hoy. ¿Saben que cuando nos congregamos reconocemos esa verdad? Cuando tomamos la cena del Señor recordamos esa verdad por voluntad del Padre. Por voluntad del Padre. Rápidamente quiero que recuerdes a Pedro. Jesús estaba anunciando su muerte. Debe entonces
Jesucristo comenzó a anunciarles y Él dice, debe ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas. Mateo 16, de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciéndole, no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontezca. Fíjese, Pedro está pidiéndole a Dios que eso que Jesús está diciendo no pase. Tiene la osadía, Pedro, de reprender a Jesús. Y la motivación de Pedro es, no, ni me imagino lo que tú me estás diciendo, probablemente es el amor que tenía por Jesús. Hermanos, Jesús le felicitó. O Jesús se sintió halagado al ver esa muestra de amor, de decir, wow, me impacta, Pedro, el hecho de saber que me amas de tal manera que no quieres que me pase nada malo. Se conmovió Jesús al ver las palabras de Pedro, al escucharlas. No. Recordemos la respuesta. Pero volviéndose él dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Por qué Satanás? Qué pesado Jesús. Y él está mostrando su preocupación y su amor. ¿Por qué Satanás? Jesús, ¿y por qué me tratas así? Porque probablemente Pedro ni cuenta se había dado que él estaba haciendo una piedra de tropiezo a la voluntad de Dios. Jesús debía de sufrir y morir, no les acaba de decir, pues me es necesario morir. No, hace un momento Pedro no dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si usted ve en el contexto, lo acaba de decir, tú eres el Cristo. ¿Y quién es el Cristo? Es el Mesías prometido, anunciado que sufriría. Pero la declaración de Pedro era tropiezo porque era contraria a la voluntad de Dios. ¿Cómo podría creer que la intención del Dios Todopoderoso podía ser frustrada por la petición de un hombre mortal cualquiera? ¿Cómo podría creer Pedro que el propósito de algo tan grande como la expiación de los escogidos podría fracasar, motivada inclusive por su amor a Cristo? Hermanos, sí tengamos cuidado, porque inclusive algo tan excelso como el amor, cuando ese amor nos lleva a ir en contra de la voluntad de Dios, eso no será agradable. Se vuelve pecaminoso, hermanos. ¿Me escuchó? Cuidado. Este es un paréntesis. Cuidado. Aún algo tan grande como el amor. Pero si ese amor nos lleva a ir en contra de la voluntad de Dios de alguna manera, ese amor no va a ser agradable a Dios. Ese amor se vuelve pecaminoso. Y eso es lo que Pedro tenía que entender. ¿Por qué? Porque la voluntad del Padre era que Jesús expiara los pecados de sus elegidos. Y lo que Pedro le estaba diciendo es, Señor, que eso no pase. Quédate con nosotros. Los demás no me importan, quédate conmigo. La voluntad del Padre no me importa, yo quiero que te quedes conmigo. Hermanos, que Dios nos guarde de tener una actitud así. Y eso me lleva al último punto en esta mañana. Hemos aprendido y al ver el Evangelio de Juan, hemos visto cómo Dios envió a Jesús a morir por los escogidos. Y Jesús muere por los escogidos cumpliendo la voluntad de Dios. Y entonces el tercer punto en esta mañana es, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Y la respuesta es, adoremos a Dios. ¿Por qué? Porque en su voluntad Jesús fue enviado a entregar su vida para darnos vida. Y quiero dar 4 aplicaciones para nosotros, puntuales. En primer lugar, bendigamos a Dios. Hermanos, Dios no estaba obligado en salvarnos. Dios en su gracia y su misericordia. Si tú eres creyente, Dios te escogió sin una razón, sin un motivo, para que tú puedas tener comunión con Él.
Y el precio que se pagó no es cualquier cosa. Es entregar, enviar a su Hijo a morir en una cruz, para que tú recibas el espíritu de adopción por el cual hoy tú puedes clamar, Abba Padre. Por eso Dios es digno de nuestra adoración, hermanos. Pero en segundo lugar, esto nos debe de llevar a pensar que si Jesús murió en una cruz y Él se convirtió para nosotros en el pan de vida, busquemos saciarnos en Él. ¿Dónde estás buscando la satisfacción en tu vida hoy? Tú estás inconforme con tu vida. Tú no piensas que no tiene propósito o que no has encontrado tu propósito. ¿Dónde estás buscando tu plenitud? ¿De qué estás tratando de saciar esa hambre que tu alma tiene? ¿Por qué no vas a Cristo? Dios te escogió para darte vida eterna. Fue Dios quien envió al pan de vida, para que todo aquel que coma de él no tenga hambre ni tenga sed jamás. ¿Dónde estás buscando la satisfacción en tu vida? ¿En una persona? ¿En una relación? ¿En un trabajo? ¿En bienes materiales? ¿En dónde? ¿En amigos? Ve a Cristo, Él es tu buen pastor. El buen pastor que da la vida por sus ovejas, el buen pastor que cuida de sus ovejas, el buen pastor que provee plenitud en Él, el buen pastor que te da un propósito, el cual está en Él. En tercer lugar, hermanos, esto nos debe de llevar a proclamar el Evangelio. Tenemos que entender, hermanos, que la voluntad de Dios está en juego en la salvación de los hombres. Dios va a cumplir siempre su voluntad, ¿verdad? Eso podría engañarnos o nosotros mismos utilizarlo de pretexto para llegar a la conclusión siguiente, que es errada. Bueno, pastor, gloria a Dios, porque el que el Padre eligió se va a salvar. Entonces, ¿para qué proclamar? Si Dios ya tiene sus escogidos, Dios va a llamar a los escogidos. ¿Para qué proclamar el Evangelio? Ya está hecha la obra en Cristo Jesús. Ahora solo sentémonos a esperar las conversiones y esperar que Cristo vuelva. Error. Porque ese Dios soberano no solamente ha establecido el propósito, sino también los medios. ¿Me escuchó? Y los medios nos incluyen a nosotros. Dios ha querido que las personas le conozcan a Él por la locura de la predicación de la palabra de Dios. Pero ¿cómo creerán de aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Hermosos son los pies de los que anuncian. ¿Te das cuenta que cuando tú no proclamas el Evangelio estás teniendo la postura de Pedro? Te estás oponiendo a la voluntad de Dios. Hermanos, Dios no pudo haber salvado a los hombres de otra forma, sin delegarle a la iglesia la función de proclamar el Evangelio. Dios no podría hacer que del cielo se escuche una voz que anuncie el Evangelio y que todos los que van a ser escogidos, escuchando esa voz, se conviertan. Jesús viene y tan terminó. No puede hacer Dios eso. Pero Dios en su soberana voluntad, por gracia, la iglesia se convirtió en la ayuda idónea de Cristo. Y la presencia de Cristo en este mundo es la iglesia. Y la iglesia se le ha delegado la gracia de ser portadores de un mensaje tan hermoso como es el Evangelio. Hermanos, no seamos rebeldes en contra de los propósitos de Dios. Que el pecado no nos engañe, que el egoísmo no se exprese de tal manera en que no hay disposición a incomodarnos. El mandato fue ir y hacer discípulos. A mí me da tristeza y me parte el corazón ver cómo hoy la iglesia está ávida a ir a las conferencias. Y yo no tengo nada en contra de las conferencias. Bueno, ustedes fueron a una conferencia de las mujeres este año, ¿o no? Yo no estoy siendo incongruente, pero entienda cómo anhelaría. No voy a hablar de otras iglesias, porque no lo sé. ¿Cómo anhelaría que nosotros estemos dispuestos a incomodarnos
Ir a otros lugares a predicar el evangelio. Ir a otros países a proclamar el evangelio. Como estamos ávidos en ir a un... No hablo de ustedes, voy a hablar de general. Pareciera ser que hay un turismo cristiano. Hay gente que anda de conferencia en conferencia. Una conferencia en República Dominicana, una conferencia en México, una conferencia en Estados Unidos, una conferencia en no sé dónde. Y aparece turismo. Gloria a Dios por los hermanos que Él usa para nuestra edificación. Nadie niega eso, hermanos. Pero ¿saben qué deberíamos de cuestionarnos? ¿Cuál es el llamado que Dios nos ha hecho como iglesia? De forma personal. Enséñeme dónde dice la Biblia que tenemos que hacer congresos, actividades, convivios. Y mire que estamos prontos a hacer un convivio. Pero es que todo eso de nada sirve si no proclamamos el evangelio, si no hacemos discípulos. No podemos tener la mentalidad de pensar solo en nosotros mismos. A mí me han preguntado, pastor, ¿y por qué va a otras iglesias? Mire, si en nuestra iglesia hay tanta necesidad. Porque, hermanos, no solo esta iglesia es el cuerpo de Cristo. Somos llamados a servirnos mutuamente. Somos llamados a servirnos entre iglesias. La pregunta es, ¿cuál es tu visión de esto? Entiende, hay elegidos allá afuera, que Dios en su gracia, en su misericordia te va a dar el privilegio de proclamarles el evangelio y que tú puedas ver el milagro más grande que un ser humano puede ver, el nuevo nacimiento de alguien. ¿Cuánta falta nos hace proclamar el evangelio, hermanos? ¿Cuánta falta nos hace? Y en último lugar, bueno, y quiero leer este texto antes de ir al último punto, Isaías 52:6. Saben que si usted lee el capítulo 52 de Isaías, Dios está anunciando lo que Él va a hacer con la restauración de su pueblo. Y parte de lo que Él dice es, por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? ¿Se recuerda lo que Jesús dijo en Juan 17? Que Él ha dado a conocer su nombre, el nombre de Dios. ¿Se recuerdan? Jesús está anunciando lo que Él iba a lograr en Cristo Jesús. Y mire lo que dice: sé que en aquel día comprenderán que yo soy el que dice, heme aquí. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae las buenas nuevas, el que anuncia la paz, el que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice, tu Dios reina. Hermanos, ese es nuestro llamado. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en último lugar, vivamos una vida consagrada al Señor, hermanos. Si seguimos leyendo en ese mismo Isaías 52, el versículo 11 dice, apartaos, apartaos, salid de ahí, nada inmundo toquéis, salid de en medio de ella, purificaos vosotros que lleváis las vasijas del Señor. Hermanos, nosotros somos vasijas de barro que contienen un gran tesoro. Pero Dios requiere de nosotros vivir en sometimiento a Él, caminando en la santidad que Cristo logró por nosotros, apartándonos de este mundo, de las ideas de este mundo, de los ideales de este mundo, de los anhelos de este mundo. Y yo espero que esto nos lleve a adorar a Dios. Yo anhelo, hermanos, que esta mañana hayamos sido animados, convencidos a adorar a Dios por su gloriosa gracia al enviar a Cristo para darnos vida eterna. Vamos a orar.